Y bueno, hemos dividido el curso en dos partes. La primera parte lo va a dictar mi compañera del CESAM, Briset, y pues yo dictaría la segunda parte que son el tema de gases. Briset, puedes proyectar ya tu pantalla. Lo que se va a hacer es primero dejar los ejercicios para que intenten resolverlos y luego se va a mostrar la solución, ¿no? Cómo se resuelve. Entonces, creo que es una forma de cual van a poder estar un poco más metidos en el ejercicio y luego, si no pueden resolverlo, ver en dónde han fallado, ¿no? Y si en caso pueden resolverlo es porque están bien. Así va a ser la temática. Ya, Briset, puedes empezar a proyectar tu pantalla. Sí, un momento, por favor. Rodrigo, ¿crees que puedes presentar el Word que me mandaste del final, el primero? Ya, normal. ¿El mío o el tuyo? El tuyo, ¿no? Sí, el del final, parte uno que me mandaste, por favor. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya. Espera un ratito. No sé si hay chicos aquí que hayan dado ese final. Estaba por resolver la pregunta unidos. Se ve, ¿no? Sí, Rodrigo. Ya. Ya. Este, este examen creo que lo dieron recién, ¿no? Bueno, vamos a resolver los ejercicios uno y 2. Si ya lo han intentado o, o bueno, vayan intentándolo, los que no lo han hecho. Y dentro de unos minutos empezamos con la solución de esos dos problemas. Puedes bajar, creo que no se ve la segunda parte. Ya. Esos son los dos ejercicios. Sí, chicos, vayan avanzando porque este es el final de un grupo horario y hay dos tipos de profesores, ¿no? Entonces algunos ya han visto el final, pero otros son diferentes profesores, entonces pueden aprovechar para empezar a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Intenten primero y luego en un rato se les va a mostrar la solución. Si tienen alguna pregunta también lo escriben o desactivan su micro. Bueno, para los que recién se conectan, pueden ir intentando estos ejercicios y luego vamos a proceder a la resolución. Estos ejercicios, seguro algunos ya lo han visto, es de un profesor, de un grupo horario, pero los que llevan con el otro docente seguro no han visto ese examen, ¿no? Entonces pueden aprovechar para, si no les ha salido en el examen o si no lo han visto, pueden empezar a resolverlo y luego ya se les va a explicar. A las 4:10. Si tienen preguntas también que quieren ser resueltas, nos lo manda al WhatsApp para resolverlo rápido y subirlo. Porque hemos escogido algunas preguntas que nos han mandado y
o unas preguntas que nosotros hemos escogido. Si tienen alguna duda en algunos ejercicios que hayan resuelto y no les haya salido, nos lo mandan para resolverlo. Ya chicos, vamos a empezar con la solución del primer problema. Voy a compartir mi pantalla. Ay, no sé si se puede ver. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Ya. El primer problema nos decía... Ay, espérenme un tantito. Mm, ¿Qué? No sé esto. Internet. Ya. El primer problema nos dice que tenemos 240 de carbonato de aluminio y, y lo hacemos reaccionar con bromuro de aluminio. Entonces es una reacción simple de doble desplazamiento en donde obtenemos carbonato de aluminio, perdón, tenemos carbonato de sodio y bromuro de aluminio y por una reacción de doble desplazamiento obtenemos carbonato de aluminio y bromuro de sodio. El balance de las reacciones de doble desplazamiento básicamente se da por las cargas y por cuántos átomos hay. Es un balance muy rápido, no es tanto como los de redox en donde sí pues tenemos que ver los electrones transferidos, etc. Entonces este es un balance muy simple. ¿Qué tenemos que hacer primero? En la pregunta A nos piden calcular el volumen de la solución y nos dan densidades, nos dan peso, porcentaje en peso y también tenemos que tenemos 240 gramos de carbonato de aluminio. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto reacciona. Nosotros sabemos que por estequiometría todo se conecta, es decir, los reactivos con el producto. Entonces, nos dice que vamos a obtener 240 gramos de carbonato de aluminio. Eso lo vamos a relacionar con cada reactivo respecto a su coeficiente estequiométrico. Es decir, lo que vemos aquí, por ejemplo, para saber cuánto de bromuro de aluminio necesitamos para obtener 240 gramos de carbonato de aluminio, vamos a relacionar los coeficientes estequiométricos de lo que queremos obtener
entre lo que tenemos. Es decir, nosotros queremos saber cuántos gramos de bromuro de aluminio hay. Entonces, su coeficiente, que es 2, va arriba. Y el carbonato de aluminio va abajo, que sería 1. Entonces, ahora relacionamos los pesos fórmula o, bueno, pesos moleculares. En el caso del bromuro de aluminio sería 267 y del carbonato de aluminio 234. Y luego, ¿qué queremos? Eliminar los gramos de carbonato de aluminio. Para eso los multiplicamos con los gramos que conocemos y nos dan en la pregunta, que son 240. De esa manera obtenemos cuánto de bromuro de aluminio va a reaccionar. Es decir, nosotros necesitamos 547,69 gramos de bromuro de aluminio para obtener 240 gramos de carbonato de aluminio. Igualmente, hacemos lo mismo con el carbonato de sodio. Entonces, necesitamos, en este caso, el peso molecular del carbonato de sodio es 106, necesitamos 326,15 gramos de carbonato de sodio. Luego, ¿qué hacemos para obtener el volumen? Utilizamos el dato de la densidad. Nos piden el volumen de carbonato de sodio que se necesita. Entonces, nos dan las características del carbonato de sodio. Hay que saber, hay que tener en cuenta que esta masa de la densidad es la masa de la solución impura. Entonces, no puedes relacionar este 1.095 gramos de frente con los gramos de carbonato que habíamos obtenido, que sería 326. ¿Por qué? Porque este 1.95 tiene impurezas, es decir, por algo también te dan el porcentaje de pureza, que sería el 18%. Y con el fin de eliminar estos gramos, bueno, como nos piden volumen, obviamente la unidad de mililitros va a ir arriba. Entonces, con el fin de eliminar estos gramos de solución, los 100 gramos de solución impuros del porcentaje de pureza van arriba y los 18 gramos van abajo de carbonato de sodio. Y estos carbonatos, estos 18 gramos sí son puros, entonces ahí recién podemos relacionarlo con los carbonatos de sodio puros que habíamos hallado que se necesitaban. Resolviendo esto, se van a eliminar gramos de solución, gramos de carbonato de sodio y nos va a quedar en mililitros. Nos queda 1654,74 mililitros o 1 litro,650. Luego, nos pide cuál es la masa de mineral requerido. Para ello, el problema nos dice que el mineral contiene 85% en peso de bromuro de aluminio. Entonces, como queremos la solución, es decir, la solución o porcentajes o gramos impuros, es lo mismo, sería 100 gramos de la solución o del mineral entre los 85 gramos puros de bromuro de aluminio que teníamos. Eso lo relacionamos con los 547 que habíamos hallado inicialmente, que es lo que se requiere. Y entonces eso nos resulta que necesitamos 644,34 gramos del mineral al 85% en peso. Y eso sería todo. Era una pregunta muy sencilla en la que tenías que ver, balancear bien tu ecuación para saber la relación y luego saber los datos, ¿no? Saber identificar de que en las densidades esos gramos que te dan son de solución, eh, también saber utilizar el gramo de pureza y también, bueno, básicamente en este ejercicio solo se trataba de eso, en un ejercicio muy sencillo. Creo que mi compañero Rodrigo va a explicar ahorita otro y luego continuamos con el ejercicio 2. Ya, sí. Mire, deja de compartir tu pantalla, por favor. Ya, va a ser intercalado, ¿ya? Un ejercicio Brice y un ejercicio yo. Bueno, y también va a ser la misma dinámica. Le voy a presentar el enunciado y van a tratar de resolverlo en un cierto tiempo para ver más o menos, que analicen el problema, intenten resolverlo y ya. Es un ejercicio de gases. Eh, Ahí está el enunciado. Sí, ven, ¿no? Ya. A ver, nos dice que se transporta metano en cilindros de alta presión antes de ser llenado los cilindros que ya contienen metano, y esos ejercen una presión de 3.452 kilopascal y está en una temperatura de 24 centígrados. Luego dicen que para el relleno se dispone de una tubería con metano que transporta metano y la presión de esa tubería es 31.035 kilopascal.
y la temperatura de la tubería que transporta metano es 49 centígrados, ¿no? También nos dice que los cilindros son llenados por la tubería y esto permite que se entre gas y la presión del cilindro ya cambiaría, ¿no? Sube a 31.035 kilopascal. Nos dicen que cada cilindro tiene un volumen de 28,32 litros y nos dicen que si los cilindros son llenados hasta una temperatura final de 24 centígrados, nos piden calcular cuánto metano ha de agregarse para que cada cilindro para cumplir las condiciones que nos dicen y luego la B nos dicen cuánto metano contiene cada cilindro al final de la operación, ¿no? Nos dicen que asumamos un gas ideal, o sea, con las ecuaciones de gases ideales y ese sería el enunciado del problema. Inténtenlo y en un rato ya procedemos a su solución. Si no entienden el idioma de mi letra normal, me dicen para traducirles. Sí, ha sido un problema, no de este, pero ha sido un problema anterior, ¿no? Puede venir también algo similar. Siempre hay lógica y solamente se usa la ecuación de los gases ideales.
Y bueno, chicos, vamos a empezar a resolverlo. Más o menos tienen la idea o alguno lo ha estado resolviendo, o se han quedado medio camino, o qué tal está. Ok, y bueno, vamos a explicar, ¿no? Eh, Primero hay que interpretar bien el problema. Nos dicen que los cilindros inicialmente ya tienen metano y esta cantidad de metano ejerce cierta presión y esta cierta temperatura. Esta presión que ejerce es 3.452 kilopascal, ¿no? Y la temperatura es 24 centígrados. Luego dicen que van a rellenar metano a través de una tubería con estas condiciones y al final del proceso, una vez que ya esté lleno, la presión va a subir a esta cantidad de acá, ¿no? Que es 31.035 kilopascal, ¿no? Y aparte nos dan el volumen de los cilindros, que es 28,32 litros. Entonces, nos dice también la temperatura final, que es 24 centígrados. Nos piden cuánto metano debe agregarse para cumplir estas condiciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver cuánto metano hay inicialmente, cuánta cantidad con estas condiciones, ¿no? Tenemos que, como es el mismo cilindro, tenemos el volumen, tenemos la presión y tenemos la temperatura, ¿no? Entonces, las condiciones iniciales del cilindro, ¿cuáles serían? La presión es la de acá, la temperatura es 24 centígrados y el volumen es 28,32 litros. Entonces, el kilopascal lo podemos cambiar a ATM para usar el R como 0,082 para hacerlo más fácil. Y bueno, sabemos que un ATM es lo mismo que 101,325 kilopascal, ¿no? Entonces yo tengo 3.452 kilopascal, pero yo sé que un ATM vale esta cantidad. ¿Cuántos ATM vale 3.452? Valen 34,069 ATM. Y bueno, la temperatura lo cambio a condiciones Kelvin. Entonces, las condiciones iniciales del metano, ¿cuáles serían? La presión inicial por el volumen, que va a ser el mismo, es el R por la temperatura por las moles iniciales, ¿no? Entonces, inicialmente ya hay metano y la cantidad en moles es 39,617 moles de metano. Ahora, ya sabemos cuánto hay inicialmente, pero también nos dicen que a través de una tubería se va a llenar, y la tubería tiene estas condiciones, ¿no? Y los cilindros son llenados hasta que tengan una presión final de 31.035 kilopascal y la temperatura final es de 24 centígrados, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que la presión aumenta a esta cantidad? Porque por lo mismo que si se ingresa más metano, va a haber mayor cantidad de fuerza que ejerza este gas en los recipientes. Se va a aumentar tanto que la presión, por ende, va a aumentar, ¿no? Entonces, eso también es algo de lógica, ¿no? Que obviamente si yo inyecto más metano, la presión del gas va a ser mucho mayor. ¿Y por qué me dan las condiciones de la tubería? En realidad, esto no se usa, pero es de una manera para asegurar de que la tubería va a inyectar metano a los cilindros, porque imagínense que la tubería tuviera una presión menor a la de acá. Si tuviera una presión menor, eh, en vez de llenar la tubería el cilindro va a escaparse por la tubería. Entonces la tubería tiene que tener una presión mucho mayor para poder inyectar con fuerza al cilindro, ¿no? Pero en realidad en el cálculo no afecta en nada. Y bueno, entonces calcularíamos cuántos son las moles finales del metano a esa presión y a la temperatura final, ¿no? Entonces, calculando las condiciones finales, tenemos la presión final que es 31.035 kilopascal, lo transformamos a ATM de nuevo y nos sale una presión de 306,222 ATM, ¿no? Y bueno, la temperatura la cambiamos a Kelvin, entonces por la ecuación general de los gases calculamos, ¿no? Presión, el volumen como es un cilindro, el volumen no va a cambiar, el R, la temperatura es 24 centígrados también al final, y las moles finales es esta de acá, ¿no? Pero ahora, ¿qué nos piden? El problema nos piden cuánto metano debe agregarse a cada cilindro para cumplir esas condiciones. No nos dicen cuánto metano hay en el final, ¿no? Eso nos piden en la pregunta B. Entonces, respondiendo a la pregunta B, al final de cada operación tenemos esta cantidad de metano, ¿no? Que son 356
moles de metano. Pero lo que nos dice el ejercicio es cuánto debe agregarse. O sea, inicialmente ya habíamos calculado que había cierta cantidad de metano, que calculamos que era 39,61 moles, y al final tenemos esa cantidad de moles de metano, ¿no? Que son 356. Entonces, la mole que se agrega es, si al final tengo esta cantidad de moles, y al inicio tenía cierta cantidad, la diferencia va a ser la mole que se han agregado, ¿no? Entonces, lo que se ha agregado sería la diferencia, ¿no? 356 menos 39, 316 moles, ¿no? Y bueno, esa sería la respuesta al ejercicio. Es un ejercicio solamente que hemos usado pavo ratón y hemos cambiado unidades. El resto era pura lógica de balance de materia, ¿no? Y bueno, ese sería el ejercicio correspondiente. Bueno, le voy a dar el pase a Briset para que explique el segundo ejercicio. Si tienen alguna duda o consulta, ¿todo bien? Ya. Bri, presenta tu ejercicio. Ya. No sé si tenían el enunciado. Otra vez. Ya. Se ve. Mm, mm. El segundo ejercicio nos decía una forma de obtener cloro es a través de la acción del cloruro de potasio sobre el permanganato de potasio. Tenemos el cloruro de permanganato en medio de solución de ácido sulfúrico. O sea, desde ahí ya nos dice que el medio que vamos a trabajar es ácido. Durante la reacción también se produce sulfato de manganeso 2, agua y sulfato de potasio. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que en las reacciones redox siempre tienen que dar los productos, porque tú no sabes a qué se va a reducir u oxidar. Entonces, en redox siempre te van a dar los productos y si no te lo dan, pues le dices al profesor a qué sale o qué obtienes, porque siempre te lo tienen que dar. El cloro escapa del pequeño reactor y es recogido en un balón a condiciones normales de presión y temperatura. Ya. Nos pide que balancemos la ecuación por ion-electrón. Entonces sabemos de que se va a liberar cloro. También vamos a obtener, nos decían, sulfato de manganeso 2 y sulfato de potasio y agua, por ende, porque estamos utilizando el ácido. Entonces, vemos que se va a reducir el manganeso de más 7 a más 2. Muchos se confunden o no saben quién se reduce o quién se oxida. Es muy fácil, la verdad, por los estados de oxidación nada más. Eh, si va de más a menos, obviamente se está reduciendo, ¿no? Y si va de menos a más, en este caso de -1 a 0, porque saben que cuando ese elemento es 0, o bueno, en este caso negro, cuando está solo, mejor dicho, el átomo, se está oxidando en este caso. Y también hay que tener en cuenta cuando se agregan aguas y protones y cuando, bueno, aguas y protones se van a agregar cuando es un medio ácido. Pero a qué lado le agrego agua, a qué lado le agrego protones, muchas personas también como que no saben o se les complica un poco. Entonces, cuando tengamos el elemento, por ejemplo, en este caso tenemos permanganato. El manganeso está junto con el oxígeno. Todo esto es el anión, o sea, tenemos el anión permanganato con el catión del potasio. Entonces, de por sí todo se va a poner en la reacción de reducción. Entonces, va a ser todo el permanganato con todo el oxígeno, los 4 oxígenos que tiene. Y eso se va a reducir hasta manganeso más 2. ¿Qué pasa aquí? Que en las reacciones en medio ácido, se va a agregar agua a donde falten oxígenos. Es decir, si aquí hay 4 oxígenos y aquí no hay nada, entonces las aguas van a ir para este lado. Vamos a necesitar 4 aguas porque tenemos 4 oxígenos en el lado del manganeso. Y por ende, 8 protones van a ir para este lado, para el lado izquierdo. Balanceamos, aquí tenemos un electrón más 8 electrones, serían 7. Tenemos 7, pero 7 positivos, ¿cierto? Entonces, para que nos dé más 2, le tendríamos que quitar 5 electrones. Entonces, le sumamos 5 electrones. Perdón, le tendríamos que sumar 5 electrones.
Entonces ya tenemos nuestra reacción de reducción, pero esto es importante. Obviamente, antes de eso siempre es importante, antes de ver ya sea aguas, protones, hidróxidos, siempre es importante primero balancear los elementos, en este caso el manganeso, pero ya está balanceado, es de 1 a 1. Entonces ya tenemos la primera reacción de reducción. Para la de oxidación teníamos al cloruro. El cloruro en este caso no tiene ni oxígeno ni nada, entonces solamente se queda como forma de cloruro y pasa a cloro gaseoso. Como habíamos dicho, se balancean los átomos, serían dos cloruros y dos, en este caso el cloruro gaseoso que es diatómico. Entonces tenemos dos electrones aquí, 2 por menos uno menos 2, y el cloro gaseoso tiene 0 de carga, sería más 2 electrones para que estén balanceadas las cargas, ¿no? Multiplicamos ambas reacciones, arriba por 2, abajo por 5, y nos va a dar 2, 16 protones, se van a ir los 10 electrones y nos va a quedar esta reacción iónica. Serían 2 manganatos, 16 protones, 10 cloruros, nos dan 2 manganesos, 5 cloros y 8 aguas. Ahora, cada coeficiente va a reemplazarse dentro de la reacción inicial. Por ejemplo, 10 cloruros. Vamos a relacionarlos con el 10 cloruro de potasio. Igual el permanganato. 2 permanganato de potasio y vamos a dejar en este lado al ácido sulfúrico. Para las reacciones de redox, usualmente vamos a siempre jugar con las aguas y los ácidos. Casi siempre, bueno, no siempre, pero en su mayoría de veces siempre vamos a jugar con esos dos. Por eso estos siempre los dejamos al final. Lo que siempre se va a mantener son los elementos, los iones, como por ejemplo cloruro. En este caso, si te salió aquí 5 cloros, los 5 cloros los pones. 2 manganesos, 2 sulfatos de manganeso. Y aparte teníamos potasios. Estos potasios los vamos a sacar. Wait, aquí está mal, aquí es 5. Ya. No, está bien. Serían dos potasios del cloruro de potasio y dos potasios del permanganato nos dan 12 potasios. Entonces, esta parte del sulfato de potasio se balancea de esta manera. Habíamos dicho, nos había quedado 8 aguas. En este caso sí va a cumplir. Estamos viendo de que sí cumple. Serían nada más, nos quedaría balancear el ácido sulfúrico, los átomos. Entonces tenemos solamente en los hidrógenos, solo se balancea los del agua, entonces tenemos 16 hidrógenos del agua, entonces tendremos que tener 16 hidrógenos del ácido sulfúrico. Y serían, aquí tendríamos 6 azufres, 2 azufres, ya bueno, ahorita balanceamos todos los elementos. Empezamos con el azufre, 6 azufres y 2 azufres, 8 azufres. 10 cloruros, 10 cloruros, 10 potasios, acá tenemos 10 potasios y 2 potasios, 12 potasios, aquí tenemos 12 potasios, está bien. 8 y 32. Y acá tenemos 8, 24 y 24 más 8, 32. Entonces también los oxígenos y los hidrógenos ya los habíamos balanceado. Entonces ya está nuestra reacción balanceada. Si se dan cuenta, aquí sí cumple 8 por 2, 16 protones del ácido, entonces todo está bien. ¿Qué más nos pedían? Nos piden calcular los moles por gramo de gas que se escapa del reactor. Ya. Bien. Entonces, nos dice que se va a dar la reacción de 20 gramos de cloruro de potasio al 25% de exceso, porque nos dice por la reacción de 20 gramos de cloruro de potasio con suficiente cantidad de permanganato que está con 25% de exceso. El que está en exceso es el cloruro de potasio. Entonces, para hallar cuánto es la masa que reacciona, utilizamos la fórmula de porcentaje de exceso, que es las moles que tienes inicialmente menos las moles que reaccionan, entre las moles que reaccionan por 100. Esa es la fórmula de cuando es en porcentaje de exceso. Entonces vamos a saber de que son 16 gramos los que reaccionan. Geométricamente los gramos de cloro y de cloruro de potasio están de 5 a 10. Entonces relacionamos. Nosotros queremos saber los del cloro.
5 a 10 y una mol de cloruro de potasio, su peso fórmula sería 74,5 por los 16 gramos que sabíamos que reacciona. Entonces, ¿cuántos moles son que reaccionan de cloro? 0,107 moles. Y eso era todo lo que teníamos. Nada más. Decir. Ya, genial. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya, este de acá también. Como estamos haciendo la temática, van a tener 5 minutos a 7 para intentar resolverlo y enfocarse en el problema y luego vamos a pasar a la solución, ¿no? También es de un examen final antiguo. Y bueno, dice que se diseña un motor de 4 tiempos, de 4 cilindros, y cada cilindro tiene un volumen de 4,8 litros, ¿no? Cuando dos de estos cilindros están llenos de aire y nos dan el porcentaje de aire que es 21% en volumen de oxígeno y nos dan las condiciones a un atm y a 20 centígrados, el carburador inyecta gasolina, en este caso nos dan que solamente la gasolina la conforma el octano y nos dicen que es gasolina suficiente para la combustión, ¿no? Nos dan la densidad del octano y bueno, también nos dicen que la combustión es completa. Y nos piden el volumen de octano, acá es 18, que hace mandar al carburador para los 2 cilindros y luego nos dicen en un cierto tiempo la temperatura aumenta a 90 centígrados. ¿Cuánto sería la cantidad de gasolina a estas condiciones, ¿no? Inténtelo y bueno, después procederemos a la solución. Si no entienden también alguna parte de mi letra, me lo dicen para decirles.
Ya, vamos a resolverlo. Ah, no, nos dicen que hay un motor, ¿no? Que tiene 4 cilindros y un volumen de 4,8 cada cilindro del motor. Pero nos dicen que de los cuatro solo usamos dos. Dos de esos cilindros, cuando están llenos de aire, a un atm y a 20 centígrados, se inyecta esta gasolina. Y es suficiente para la combustión, ¿no? Nos dan la densidad de la gasolina y la combustión es completa. Nos piden el volumen del octano, es C8H18, y luego a esa condición cuál sería la cantidad de gasolina, ¿no? Bueno, en traducción, tenemos que cada volumen es 4,8 litros, pero como son dos cilindros, porque es 4,8 por cilindro, en total son dos cilindros, va a haber un volumen de 9,6 litros. Y una vez teniendo la cantidad de litros, bueno, nos dan también, como esto va a ser el volumen de aire, no nos dicen que es volumen de oxígeno, sino nos dicen que esta cantidad está lleno de aire. Entonces, si está con 9,6 litros de aire, va a ser mi 100%. Entonces, el oxígeno que nos dan el porcentaje que es 21%, que es lo que va a reaccionar, ¿cuántos litros van a ser? Entonces, por una simple regla de tres, sabemos que la cantidad de oxígeno en volumen es 2,016 litros de oxígeno, ¿no? Bueno, luego hacemos la reacción de combustión, sería esta de aquí, que está balanceada, 50 oxígenos, acá hay 32 más 18, 50, hidrógenos hay 36, 18 por 2, 36, carbono 16, ¿no? Entonces, ese sería el balance. Por ende, ya tenemos el volumen que ocupa el oxígeno, y como toda la reacción está en una sola condición, la presión era un atm, el volumen de oxígeno era 2,016 litros, el R, como está en atm y litro, va a ser 0,082, la temperatura era 293 Kelvin, y vamos a calcular las moles de oxígeno que requieren para esta combustión, ¿no? Si es 2,016 litros, ¿cuántas moles van a necesitar? Y nos sale que van a necesitar 0,0839 un mol de oxígeno, ¿no? Entonces, en la misma reacción por estequiometría, hay diferentes formas de calcular, ¿no? Yo lo calculo así. Las moles de octano que se requiere entre su coeficiente que es 2 van a ser las moles de oxígeno que reaccionan entre su coeficiente que es 25. Entonces, las moles de octano nos van a salir 0,7127 por 10 a la menos 3 moles. Lo efectúan ustedes y le van a salir esta cantidad de moles, pero las moles se definen como la masa entre la masa molecular. ¿Y cuál es la masa molecular del octano? 114 gramos por mol, ¿no? 12 por 8 más 18. Y entonces, reemplazando y multiplicando la masa del octano, sería las moles por la masa molecular, que nos saldría una masa de 0,7652 gramos, ¿no? Entonces ya nos daban la densidad, que era 0,75 gramos por centímetro cúbico. Entonces sabemos que 0,7652 gramos es lo que tenemos. ¿Cuánto volumen va a recubrir? Si la densidad nos dicen que 0,75 va a recubrir un centímetro cúbico. Entonces, reemplazando, nos sale un volumen pequeño de 1,02 centímetros cúbicos, ¿no? Que puede ser en solución. Bueno, y en el apartado B nos dicen que están en las mismas condiciones, solamente que la temperatura va a aumentar. Entonces vamos a ver qué pasa cuando la temperatura aumenta. De la misma forma calculamos, como el volumen del oxígeno va a ser el mismo, vamos a calcular las moles del oxígeno a esta temperatura. Entonces saldrían 0,0677283 moles de oxígeno. Y bueno, en la misma reacción, como ya tenemos las moles del oxígeno, vamos a calcular las moles del octano, que nos saldría 5,41 por 10 a la menos 3. De igual forma, la masa entre la masa molecular se define en las moles, la masa molecular es 114, entonces la masa del octano nos va a salir esta cantidad pequeña, por ende con la densidad nos sale un volumen de 0,8235 centímetros cúbicos o mililitros, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, sería la respuesta del ejercicio número 2. Le voy a dar pase a mi compañera Abril. ¿Hay alguna duda? No, no. Mm, Chicos, no tienen duda, ¿no? Está bien.
Voy a asumir que entendieron. Le voy a repetir. Eh, el ejercicio me dice, ¿no? Que hay un total de 4 cilindros, pero yo solamente voy a usar 2 cilindros que están llenos de aire. Entonces, cada cilindro en sí tiene un volumen de 4,8 litros. Pero si yo uso dos, eh, voy a ocupar 4,8 litros por dos, que son 2 cilindros, y por eso me sale el volumen total de 9,6 litros. Y estos 9,6 litros van a estar ocupados de aire, ¿no? No dicen que está aire. Pero el aire tiene su composición que es 21% en volumen de oxígeno. Y yo quiero saber cuánto de oxígeno hay, porque lo que va a combustionar en sí no es el aire, sino el oxígeno. Entonces, para un volumen de 9,6 litros, que es 100% de aire, yo quiero saber cuánto de oxígeno va a combustionar. Entonces calculo y nos sale que el volumen de oxígeno que va a combustionar es 2,016 litros de oxígeno, ¿no? Entonces ya tengo el volumen de oxígeno que va a necesitar a las condiciones que me dan. Por ende voy a calcular las moles del oxígeno. Y bueno, las moles del oxígeno, como me dan un ATM y el volumen que ya hemos calculado, tenemos el R, la temperatura y las moles del oxígeno que nos salen 0,08391. Entonces, por estequiometría, en la reacción, depende de cómo lo calculen, ¿no? Yo lo calculo de esta forma, ¿no? Las moles entre su coeficiente es igual a las moles que van a necesitar entre su coeficiente. Las moles del octano que va a recurrir sería solamente 0,08 entre 25 por 2, que nos sale 0,71 por 10 a la menos 3 moles, ¿no? Pero también las moles se definen como la masa entre la masa molecular, y la masa molecular del octano es 114 gramos por mol. Entonces, pasaríamos a multiplicar 114 por las moles, que nos salió 6,71 por 10 a la menos 3, y nos sale una masa de 0,7652 gramos, ¿no? Y como nos dan la densidad del octano y nos piden cuánto volumen vamos a emplear de octano, entonces yo sé que 0,75 gramos de octano es equivalente a un centímetro cúbico, pero yo no tengo 0,75, yo tengo 0,76525. ¿Cuánto volumen va a recubrir? Sería 1,02 centímetros cúbicos, ¿no? Y el ejercicio B lo mismo, solamente que la temperatura cambia a 90 centígrados, que es 363 Kelvin. Entonces, ¿qué pasa? Que las moles se van a reducir. Entonces se reduce y con esta cantidad de moles hago el mismo procedimiento para calcular las moles del octano. También calculo la masa del octano, que serían las moles entre su masa, por su masa molecular, y con la densidad calculo el nuevo volumen, ¿no? Es lo que pasaría. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? ¿O alguna parte que no haya entendido? Ya, genial. Ya, break. Continúa. Ya. El siguiente ejercicio es de un sushi. ¿Es este? Sorry por la calidad. Ya, vayan intentándolo. A las, a las 5 empezamos.
Ya creo que vamos empezando. Eh, a ver, nos dice, cuando reacciona una muestra que contiene cromato de plata con 60 mililitros de una solución de ácido nítrico, nos dan la densidad y la pureza, se obtiene nitrato de plata, ácido dicrómico y agua. Nos piden balancear la ecuación, hallar el volumen de ácido dicrómico y la pureza del cromato de plata. Entonces, muy importante en las reacciones, o bueno, en estequio, saber la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, está el ácido crómico y está el ácido bicrómico. Diferencias. Que el ácido crómico es H2Cr3 y el ácido bicrómico es este que ven aquí, el H2Cr2 o 7. De aquí sale el dicromato y del crómico sale el cromato. Entonces, tenemos cromato de plata, ácido nítrico nos da nitrato de plata, ácido bicrómico y agua. Balanceamos la ecuación empezando por los cromos, porque aquí hay más cromos. Siempre un truco, ¿no? Cuando hay aquí menos, para un balance rápido, mejor dicho, vas por el que tiene más elementos. Por ejemplo, acá el cromo, ¿no? 2 y acá 2. Entonces la plata queda con más elementos aquí. Quedan 4 platas. Y 4 nitratos, 4 hidrógenos y los 2 hidrógenos de aquí más los 2 hidrógenos del agua y los oxígenos ya quedan balanceados. Entonces tenemos la ecuación balanceada que nos piden el volumen. Para eso necesitamos saber cuánto de ácido nítrico va a reaccionar. ¿Por qué? Porque tenemos que nos dan los datos del ácido nítrico. No tenemos muchos datos del cromato de plátanos. Tenemos datos de ácido nítrico y tenemos datos de ácido bicrómico. Entonces ya sabemos que esos dos los vamos a relacionar. Entonces, a partir de los gramos que nos dan pureza. Entonces 52 gramos puros van arriba, porque eso es lo que queremos. Entre 100 gramos de solución tenemos la densidad, que ya habíamos dicho que la densidad de los gramos era en solución. Tenemos 1.12 gramos de solución entre 1 mililitro y los mililitros de solución. Hallamos la masa de ácido nítrico que se requiere en esta, o bueno, que está reaccionando, mejor dicho, y sería 34.94. Después, de acuerdo a esto, vamos a saber cuánto se produce de ácido bicrómico. Sabemos que la relación era, la primera parte, cuando vamos a hacer cuando vamos a sacarlo por este método, porque también lo podemos hacer por regla de tres simples, pero por este método la primera parte es aquí, yo siempre recomiendo que vaya la parte de los coeficientes estequiométricos. Siempre lo que quieres entre lo que vas a relacionarlo. ¿Quieres ácido bicrómico? Va 1, lo que vas a relacionar era el ácido nítrico, su coeficiente es 4. Entonces, procedemos, segundo paso, masas, pesos moleculares. 218 gramos de ácido bicrómico, arriba lo que quieres, y nítrico abajo, 64. Por los gramos de ácido nítrico que tienes, que era, ya lo habíamos hallado, 34.94. Entonces vamos a obtener 30.23 gramos de ácido bicrómico resolviendo esto. Ahora, también teníamos datos del problema de volumen, perdón, densidad y porcentaje de pureza, nos piden volumen. Entonces, usamos el dato de la densidad, el volumen va arriba, porque eso es lo que queremos. 1 mililitro equivale a 1.78 gramos de solución. Usamos el dato de pureza, 100 gramos de solución arriba, 89 gramos de puros de dicromato. Y por 30,23 gramos de ácido bicrómico. Cabe resaltar de que todo lo que salga estequiométricamente siempre va a salir puro. Es decir, si esto lo llamamos estequiométricamente, estos gramos van a ser puros. Entonces, el volumen que vamos a obtener resolviendo esto, porque se van a ir gramos de solución, gramos de ácido bicrómico, nos va a quedar 18,09 mililitros, pero nos pedían en litros, entonces 0.01908 litros. ¿Qué más nos piden? Nos piden el porcentaje de pureza el porcentaje de pureza del cromato de plata. Otra vez vamos a relacionar el cromato de plata, pero esta vez con el ácido nítrico, ¿no? Porque eso es lo que tenemos el dato del ácido nítrico. Entonces, arriba, lo que queremos que es el cromato de plata, que su coeficiente era 2, entre el coeficiente 4 del ácido nítrico.
otra vez pesos, fórmulas por la masa de ácido nítrico que tenemos. Entonces, para que 34,94 gramos de ácido nítrico reaccionen, se necesitan 91,52 gramos de cromato de plata. Ambos van a reaccionar en estas cantidades para producir esta cantidad de ácido crómico. Entonces ya tenemos los gramos puros de cromato de plata. Son puros. Pero nosotros, ¿qué nos dicen? Que nos han dado 110 gramos de esta muestra, es decir, 110 gramos de solución. Entonces hallamos el porcentaje de pureza, que es lo puro entre lo impuro por 100%. O bueno, en este caso 100 porque aquí es el porcentaje. Nos queda 83,2 por ciento de pureza en peso. Claro está. No sé si tienen alguna duda o está todo claro. Eso sería todo. Ya, genial. Vamos a continuar. Más, más. Y bueno, intenten ese ejercicio. Es del examen final, me parece, del otro grupo horario. Eh, Dice que creamos una ecuación balanceada que presente la acción del hidróxido de sodio sobre el nitrato de aluminio si se disolviera en agua 75,03 gramos de nitrato de aluminio no hidratado y se hicieran reaccionar 30,47 gramos de NaOH. ¿Qué peso de hidróxido de aluminio se formaría? Y nos dicen otra pregunta ya teórica de qué método se utilizaría para aislar el hidróxido de aluminio formado por la reacción. Ya, chicos.
Bueno, chicos, sí, ese sería un final, me dice. Ya bueno, vamos a resolver. En realidad, en la parte de la reacción, podemos poner no hidratado, podemos poner solamente nitrato de aluminio, ¿no? Pero yo lo pongo así para entenderlo un poco mejor. No afecta casi nada en el balanceo, solamente que acá me especifica, si me escuchan, ¿no? Ya. Me especifican que los 75,03 gramos son de nitrato de aluminio no hidratado, es decir, que este peso ya es de este complejo, ¿no? Que es un compuesto hidratado, una sal hidratada. Entonces, esto ya es masa de esto. Entonces, normalmente se pone la reacción así, es algo simple, solamente se desprenden las moléculas de agua, se disocian en el agua y salen nuevas moléculas liberadas, ¿no? Ya, entonces, lo que procedemos a hacer la reacción y balanceamos, ¿no? 3 NaOH, 3 sodios, 3 nitratos, 3 nitratos. El aluminio tiene más 3, así que pasa el hidróxido más 3 y se libera 9 agua. Todo está balanceado. Pasaríamos a calcular primero las moles de nitrato de aluminio. Como le dije, esta masa no es de nitrato de aluminio en sí, ¿no? Es de nitrato de aluminio no hidratado. Entonces, su masa molecular, bueno, sus moles lo vamos a calcular como si fuera la masa entre la masa molecular de esta sal hidratada, ¿no? Entonces, nos sale que es 0,229449 en moles y también nos dan el otro peso del hidróxido de sodio que vamos a calcular para ver el reactivo limitante, es la masa entre la masa molecular por el coeficiente delante, que es 0,2539, ¿no? Entonces, el menor es la sal compleja, ¿no? El nitrato de aluminio no hidratado. Entonces, con este vamos a comenzar a trabajar y nada más nos piden el peso del hidróxido de aluminio que se formaría, ¿no? Entonces, simplemente trabajamos con este dato para calcular la masa de aluminio, de hidróxido de aluminio. Yo sé que las moles de aluminio es igual a las moles de hidróxido de aluminio de acá. En esta parte se entiende, ¿no? Porque los coeficientes van de 1 a 1, entonces ahí no afecta. Pero las moles se definen como la masa entre la masa molecular. Y lo mismo, ¿no? Las moles de hidróxido de aluminio se va a definir como la masa que me piden entre la masa molecular del hidróxido de aluminio. Y bueno, la masa del hidróxido de aluminio es 17,897 gramos. Ese sería el ejercicio, muy sencillo. Y la parte B nos dice qué método utilizaría para aislar el hidróxido de aluminio formado en la reacción. Esas reacciones ya son un poco más cualitativas, e incluso todo ese tipo de reacciones van a verla en química analítica cualitativa. Y pues, como yo ya he llevado el curso también, sé que este hidróxido es un precipitado color blanco y es gelatinoso. Entonces, en sí su separación es un poco tediosa porque es gelatinoso, ¿no? Como mismo digo. Entonces, lo que se usa para aislar este compuesto de la solución es primero se centrifuga y todo el precipitado tiene que estar en la parte de abajo del tubo de ensayo y la solución se queda en la parte superior, ¿no? Y luego por cualquier método eh, que conozcamos físico, puede ser la filtración, incluso si centrifugamos durante un tiempo largo, el precipitado se va a quedar bien pegado en la parte inferior del tubo, ¿no? Entonces podemos arrojar la solución en cualquier depósito de residuos y el precipitado no va a cambiar, ¿no? Pero acá fundamentarían que pueden filtrarlo si quieren, ¿no? Ese sería el método de separación del hidróxido. Bueno, Bri, te dejo con la otra pregunta. Ok. Em, la otra pregunta también. Ya, tenemos esa pregunta. Nos dan una muestra de cloruro de cromo que reacciona con peróxido de sodio y nos dicen que se libera agua, cloruro de sodio y bueno, pues, es una reacción redox si le están intentando. Y ya, a la, en unos 2 o 3 minutos empezamos.
Eh, a ver, vamos a empezar. Primero la reacción. Tenemos cloruro de cromo, eh, peróxido, nos dice que tenemos cromato, cloruro de sodio y agua, ¿no? En este caso lo vamos a trabajar, como tenemos peróxido, solamente se trabaja y tenemos sodio. Sería en medio básico, vamos a usar el hidróxido de sodio, porque si no, no tendría sentido que nos salga agua de donde nos saldría, ¿no? Entonces es porque se está trabajando en medio básico. Habíamos dicho que para el medio ácido se le agregaban las aguas en donde faltaban oxígeno, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando estoy trabajando en medio básico es al revés, se le agregan las aguas en donde hay más oxígeno. En este caso, el cromo se está oxidando de +3 a +6 en forma de cromato. Y el que se está reduciendo sería el peróxido. El peróxido sabemos que es -1 y se está oxidando al oxígeno del agua a -2. Balanceamos primero la reacción de oxidación. Habíamos dicho de que las aguas se agregan donde hay más oxígenos. Entonces, en este caso, necesitamos 4 aguas por 8 moléculas de hidróxidos. Casi siempre están en la relación de 1 a 2. Casi siempre. Eh, bueno, ya. Entonces, más 3 electrones, porque acá lo que se cuenta en sí es la carga del ion completo, no solo el electromagnetismo, sino del ion completo. Serían +3 -8 -5. Acá tenemos -2, entonces nos faltan -3 electrones, o bueno, 3 electrones para que sean 5 electrones. En la de reducción tenemos por el peróxido -2 de carga, y para el lado del oxígeno tenemos -4, entonces necesitamos 2 electrones de este lado. Multiplicamos por 2 y por 3 y tenemos la reacción de abajo. Vemos que nos quedan 2 cromos, 16 hidróxidos, 3 oxígenos, perdón, 3 peróxidos, 2 cromatos, 8 aguas y 6 oxígenos. Entonces, reemplazamos. Les había dicho de que los coeficientes se van a mantener. Sin embargo, vamos a jugar un poco en lo que es hidróxidos y aguas, por eso lo pongo. Pero también vemos de que la relación de hidróxidos y aguas va de 2 a 1. Entonces, por ahí ya tenemos una pista. Entonces, el cromo se mantiene, el cromato se mantiene, sus coeficientes. ¿Qué más se mantiene? Vamos a balancear, el peróxido se mantiene, 3. Vemos el agua. Eh, no, primero el sodio. El sodio teníamos 4 por este lado y teníamos 6 por aquí. Y aparte los cloruros, son 6 cloruros, 6 cloruros, eso nos da 10 sodios para este lado. Entonces acá tenemos 6, vamos a completar los hidróxidos con 4 para que nos den 10 sodios. Pero habíamos dicho que la relación de hidróxidos y agua es de 2 a 1, entonces eso nos deja con 2 moléculas de agua para este lado. Entonces ya tenemos la ecuación balanceada. Una vez que tengamos la ecuación balanceada, observamos el problema y nos damos cuenta de que nos están dando los pesos de dos reactivos, de los dos reactivos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos dan los pesos de los dos reactivos? Tenemos que hallar quién de ellos es el limitante. Cuando te dan uno, usualmente lo trabajas normal, pero cuando te dan dos, de los dos, siempre tienes que hallar el limitante. Yo usualmente hago esta tablita. Los que hayan llevado con la profesora Zenaida, acostumbra a hacer la tablita. Que para mí es más fácil hallar el reactivo limitante de esa manera. Primero hallamos los números de moles que tenemos. Nos dice que tenemos 10,56 gramos de cloruro de cromo, pero el 75% de pureza. Entonces, hallamos y en real lo puro que tenemos es 7,92 gramos de cloruro de cromo y también tenemos 7,8 gramos de peróxido. Entonces, eso por las masas moleculares que tenemos aquí arriba, nos va a dar 0,05 moles de cloruro de cromo y 0,1 moles de peróxido de sodio. En la tabla, que yo acostumbro a hacer así, dividimos por elementos, perdón, por fórmulas de sustancias, y ponemos lo real, o sea, lo que tienes, entre lo estequiométrico, que eso ya lo sacas de la misma reacción. Entonces tiene 0,05, pero estequiométricamente son 2 para el cloruro de cromo.
Para el peróxido de sodio tenemos 0,1, pero estequiométricamente son 3 para el peróxido. Lo que vamos a hacer es dividir 0,05 entre 2 y 0,1 entre 3. El que nos salga el menor resultado, ese va a ser nuestro reactivo limitante. En este caso nos sale que nuestro reactivo limitante es el cloruro de cromo. Ahora, no sé si alguien me puede decir quiénes aquí serían las sustancias o, bueno, los agentes reductores, los agentes oxidantes. Si alguien puede levantar su micrófono, por favor, y decirme los cuatro: agente reductor, agente oxidante, sustancia oxidada y sustancia reducida. ¿Alguien, por favor? No, nadie. Ya. A ver, en sí es muy fácil saber eso. En las reacciones, en la reacción de oxidación, el, el cromo en este caso va a ser el agente reductor. El agente reductor es aquel que se está oxidando y el agente reductor nos va a dar una sustancia oxidada. En la reacción de reducción, el peróxido aquí va a ser el agente oxidante. El agente oxidante es aquel que se reduce y nos va a dar una sustancia reducida. En este caso nos va a dar agua. Entonces, habíamos dicho que el agente reductor nos da una sustancia oxidada. En el apartado B nos dicen, si se obtuvo 7,23 gramos de sustancia oxidada, entonces ¿de quién nos está hablando? Nos está hablando del cromato. Entonces, nos está pidiendo eh, que hallemos el porcentaje de rendimiento, porque ya de por sí el problema nos había dicho que no estaba trabajando al 100%. Entonces, para hallar el porcentaje de rendimiento tenemos que saber cuánto debería, escúchenme la palabra, debería haber salido, pero no nos ha salido eso, o sea, debería haber salido. Relacionamos aquí, como yo siempre lo hago, los coeficientes estequiométricos. Sería para el cromato 2, vamos a relacionarlo con nuestro reactivo limitante, porque con eso siempre se trabaja. 2 para el cloruro de cromo. Vamos a relacionar sus masas y 7,92 eran los gramos de cloruro de cromo que habíamos obtenido. Eso nos resulta 8,095, es decir, que nos debería haber salido 8,095 gramos de cromato de sodio, pero no nos salió eso, nos dice que nos salió 7,23. Entonces, ¿al cuánto de porcentaje de rendimiento trabajó en esa reacción? Es fácil, dividimos lo que salió entre lo que debería haber salido. 7,23 entre 8,095 por 100, 89,32. Es decir, nuestra reacción ha trabajado al 89,32%. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Ya, eso es todo. Sí, chicos, entiendo resolver esa, está un poco más sencilla y luego ya vamos a proceder a la resolución. 4 minutos creo que te bien.
Bueno, vamos a proceder a la solución. Eh, Hay varias formas, les he traído dos formas que se pueden desarrollar ese ejercicio, más que todo por la densidad, ¿no? Algunos tienen algunos problemas porque no saben usar la densidad, entonces dos formas he traído, ¿no? Uno, primero que nada, la densidad es de la disolución, eso tienen que saber, ¿no? Me dicen que la densidad de la disolución es 1.087 gramos por mililitro. Entonces, yo voy a trabajar con un litro de solución de NaOH al 8% en porcentaje en peso. Entonces, si la densidad equivale a 1,087 gramos de solución, es un mililitro, pero yo tengo un litro, ¿cuántos gramos de solución va a haber? Va a haber 1087 gramos de solución. Pero yo no voy a trabajar con toda la solución, ¿no? Yo voy a trabajar solamente con el hidróxido de sodio, que va a ser el 8%. Entonces, sería el 8% de esta cantidad en masa, porque es porcentaje en peso, y nos saldría la cantidad de que reacciona de hidróxido de sodio, ¿no? Que es 86,96 gramos de hidróxido de sodio. Es la forma por regla de 3, ¿no? Luego hay otra forma que es por factor de conversión, que es casi lo mismo, ¿no? Tenemos la densidad que equivale a, en un mililitro de solución, hay 1,087 gramos de solución. Pero yo sé que un litro tiene 1000 litros de solución. Pero ¿con cuántos litros estoy trabajando? Con un litro. Si yo estuviera trabajando con 2 litros, pondría 2 acá, ¿no? Si estuviera trabajando con 500 mililitros, 0,5 litros. Y bueno, tienen el porcentaje en peso, que es 8%, que significa que hay 8 gramos de hidróxido de sodio en 100 gramos de solución. Eso significa el porcentaje en peso, ¿no? Entonces, lo hacemos para que se vayan mililitros con mililitros, los gramos de solución con los gramos de solución. El litro que tengo se va a ir con este litro y me va a quedar el gramo de hidróxido de sodio nomás, ¿no? Que multiplicamos esto, dividimos entre 100 y nos sale 86,26. Le doy dos formas, entonces ustedes cogen cuál es más fácil. Normalmente yo siempre uso la parte de la regla de 3 porque es un poco más entendible. Y bueno, ahora vamos con el ejercicio. Nos dicen que se va a quemar azufre para producir SO2 y este óxido de azufre va a reaccionar con el hidróxido de sodio y te va a formar el bisulfito de sodio, ¿no? Entonces, la reacción 1 va a ser la combustión del azufre, porque nos piden la masa de azufre, para formar el SO2. Yep. La masa de azufre para formar el SO2, pero esta masa de óxido de azufre es la misma que va a reaccionar con el hidróxido de sodio. Entonces yo tengo ya la masa del hidróxido de sodio, que es 86,96 gramos. Entonces, como todo está de 1 a 1 en estequiometría, puedo igualar las moles del hidróxido de sodio, igual a las moles del óxido de azufre, igual a las moles del sulfito de sodio, ¿no? Y las moles se definen como la masa entre la masa molecular, la masa entre la masa molecular y la masa entre la masa molecular. Entonces, de una podemos calcular cuánto es la masa de óxido de azufre que se emplea, sería 86 por su masa molecular, que es 64 entre 40, y nos sale la masa del SO2, que es 139,136 gramos. Lo mismo para el bisulfito de sodio, ¿no? Pasaríamos a multiplicar su masa molecular y nos sale esa cantidad de bisulfito de sodio. Entonces yo lo que voy a usar es la masa del óxido de azufre, que va a ser de acá, para ver cuánta masa de azufre se ha requerido, ¿no? Entonces, yo puedo igualar la masa, como también está de 1 a 1, las moles de azufre vendrán a ser las mismas moles que el óxido de azufre. En este caso, pasaríamos a calcular la masa de azufre que se ha empleado, ¿no? Ya tengo la masa de SO2, entonces, calcularíamos la masa de azufre, que sería 32 por la masa del SO2 entre 64 y nos da la masa de azufre que nos pedían, que era 69,568 gramos. Esa sería la respuesta del ejercicio que nos piden. Bueno, y también nos pedían cuántos gramos de bisulfito se formarían, ¿no? Y qué cantidad de azufre en gramos. Esas serían las dos respuestas. ¿Una consulta ahí, chicos? ¿Le quedó claro la parte de la densidad de la solución? ¿Sí, no? Ya.
Jeffrey. Rodri, ¿podrías continuar tú? O chicos, ¿pueden mandar más ejercicios? Por ahora, esos, los que les mostré eran los que tenía. Ah, ya, No sé entonces yo si termino y en luego... WhatsApp o algo. Ajá, Dos. Ya, sí, por favor. ya, este también es el último ejercicio que he traído. Bueno, este también me parece que es el subexamen final del grupo 02, me parece. Que nos dicen que se hace reaccionar 4,5 gramos de una muestra de nitruro de calcio con suficiente agua. Se libera el amoníaco en una reacción de desplazamiento doble. El gas amoníaco liberado se colecta sobre el agua a estas condiciones de presión y temperatura y el volumen total es 950 mililitros, ¿no? Nos piden calcular la reacción química, el volumen molar del amoníaco, a las condiciones que se recogió y el porcentaje de pureza de la muestra de nitruro de calcio y nos dan un dato adicional que la presión de vapor a 22 centígrados es 19,8 milímetros de mercurio. Entonces, intenten esa y procedemos a su resolución. Bueno, vamos a proceder a la resolución. Acá es ya un concepto de mezcla de gases, aunque algunos le conocen como gas húmedo o gas seco, ¿no? Pero es la misma ecuación, solamente que lo adecuan de acuerdo al problema. Nos dicen que tenemos una muestra de nitruro de calcio y esto reacciona con agua.
se libera amoníaco y una reacción doble desplazamiento, ¿no? El amoníaco que se libera se colecta el gas en agua y esas son las condiciones que se colecta. Y el volumen final es 950 mililitros, ¿no? Nos piden calcular la reacción química. Entonces, primero tenemos que saber la nomenclatura, ¿no? El hidruro de calcio y la reacción química sale después. Entonces, el hidruro de calcio es el calcio más 2 y el nitrógeno, en esta ocasión funciona como -3, va a reaccionar con agua y te va a formar el amoníaco y el hidróxido de calcio. Bueno, y balanceamos si sería así la reacción química. Ahora, esto que acá es el gas que se libera, ¿no? Y que se va a recoger en agua. Entonces, para la pregunta B nos piden el volumen molar del amoníaco, las condiciones que se recogió. Entonces, eso se puede hacer de muchas formas en sí. Hay muchas ecuaciones que al final vienen a ser las mismas, solamente que son sus derivaciones. Por ejemplo, el volumen, como nos piden el volumen molar del gas del amoníaco, el volumen del gas molar de un gas se define como el volumen que ocupa ese gas entre las moles que tiene. Esa es la definición del volumen molar de un gas, ¿no? Entonces, si acá queremos calcular el volumen del amoníaco en sí, estarían en condiciones, ¿no? El volumen de un gas entre sus moles del gas es lo mismo que el volumen total entre las moles totales, ¿no? Es una forma de calcular el volumen molar y esto se cumple para todos los gases, ¿no? Si hubiera acá más gases, porque el hidróxido no es gas, si hubiera más gases también cumplirían esta relación. También hay otra ecuación que incluye lo mismo, la presión total por el volumen parcial de un gas es el R por T por las moles del gas, ¿no? Entonces, de acá lo mismo, se cumple esta relación, ¿no? O sea, si yo hubiera puesto volumen total y moles totales, y yo quiero calcular el volumen molar, que es el volumen entre las moles, daría lo mismo, ¿no? Si hubiera puesto esto, el volumen del gas entre las moles del gas, es lo mismo si yo diría el volumen total entre las moles totales, ¿no? O sea, es lo mismo decir volumen total y moles totales. Y bueno, también hay otra ecuación que relaciona las presiones parciales con la fracción molar por la presión total. Entonces, son una de las tres formas, en realidad hay bastantes más, pero bueno, en este caso, la más conveniente que he visto es usar este de aquí. Entonces, como nos piden el volumen molar del amoníaco, yo pasaría a dividir, ¿no?, las moles del componente, en este caso sería la moles del amoníaco, entre el volumen del amoníaco, que vamos a hacer nuestro volumen molar. Y solamente sería el R por T por la presión total, ¿no? Entonces, independientemente de la presión, si es presión de un componente a otro, acá usamos la presión total. Entonces, el R lo usamos en milímetros por mercurio, la temperatura a las condiciones que nos dan, y la presión total es 155 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, el volumen molar nos sale 24,3816 litros por mol. Esas son las unidades del volumen molar, ¿no? Bueno, también se puede hacer por fracción molar o incluso por esto, ¿no? Eso es lo mismo. Y la C, calcular el porcentaje de pureza de la muestra de hidruro de calcio. Y acá sí tenemos que usar el concepto de presión de vapor. Bueno, acá se cumple, ¿no?, la ecuación conocida. En realidad, esa es una ecuación derivada de la ecuación de Dalton, que nos dice la presión total es la suma de las presiones parciales. En este caso, la presión total va a ser la presión del gas húmedo, ¿no? Es la presión del gas seco, o sea, la presión del amoníaco, más la presión del vapor de agua. Son los únicos componentes en estado gaseoso que hay. Entonces se cumple lo mismo, ¿no? O bueno, algo también lo conocen como gas húmedo, gas seco y presión de vapor. Entonces, la de gas húmedo es la total, ¿no? La de gas seco es lo que vamos a hallar del amoníaco nomás. Y la presión de vapor es lo que nos da. Entonces, por ende, la presión del gas seco, que es la presión del amoníaco, nos sale 735,2 milímetros de mercurio. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, también es un modelo, pero tenemos otra ecuación que relaciona la presión parcial y las moles del componente. Y lo que nosotros necesitamos es las moles del amoníaco nomás, porque nos piden el porcentaje de pureza de la muestra de hidruro del calcio. Entonces, necesitamos saber cuánta masa es la que ha reaccionado, y sobre eso calcular la pureza. Entonces, hacemos esta ecuación, que es la que se usa normalmente siempre,
la presión parcial de un componente por el volumen total es igual a la constante R por T por las moles que ocupa ese gas, ¿no? Entonces ya tenemos la presión parcial que ocupa este gas amoníaco, el volumen total que nos habían dicho 950 mililitros o 0,95 litros, el R que es 62,4, la temperatura 295, entonces calculamos las moles de amoníaco que nos sale 0,037942, ¿no? Entonces, en la reacción yo tengo las moles de amoníaco, pero esos moles se han formado a partir del nitruro de calcio. Entonces, yo sé que las moles del nitruro de calcio entre 1 es las moles del amoníaco entre su coeficiente, que es 2. Por ende, las moles de nitruro de calcio me va a salir 0,01897 moles, ¿no? Y sabemos que las moles se definen como la masa entre la masa molecular. Entonces, la masa molecular de este compuesto es 148,25. Entonces, la masa que reacciona en sí es 2,81247 gramos. Pero ahí me da una masa total de 4,5 gramos. Entonces, de esos 4,5 gramos solamente han reaccionado 2,81. Entonces, ¿cuánta es la pureza? Lo que ha reaccionado entre la masa total por 100, ¿no? Y nos sale un porcentaje de 62,49%. Bueno, esa sería la respuesta al ejercicio que les tocó. Y con esto terminaríamos ya los ejercicios que tenemos. Si tienen algún ejercicio más, lo comunican a sus delegados y posiblemente ya entre hoy y mañana le mandamos resuelto, ¿no? Si tienen alguna duda, normal, pueden preguntar. Y bueno, sería todo por nuestra parte, chicos. ¿Un comentario tienen? ¿O alguna duda que les haya quedado? ¿O todo bien? Vamos a asumir que está todo bien. Y bueno, chicos, entonces así quedaremos. Pues. Igual le voy a pasar los PDFs a Camilo y a Noelia para que las compartan ustedes y para que puedan estudiar, ¿no? Y bueno, eso sería todo por parte nuestra. Les deseamos los mejores éxitos en sus exámenes y esperemos verlos en Química General 2. Éxitos, chicos. Bye. Cuídense, chicos.